ah, con sus instituciones, sus colectivos. Es muy interesante ver cada vez más actores religiosos en espacios del Estado, en instituciones del Estado y en espacios de sociedad civil, moviéndose de una manera bien interesante, interlocutando con ellos. Entonces, aquí hay un cambio interesante porque estos grupos tradicionalmente han usado medios, han gestionado medios, pero hoy en día están pasando de esa mirada muy difusionista, muy instrumental de los medios, a hacer incluso gestión mediática, como nos va a plantear, a compartir Yair con su investigación sobre un grupo aquí en el Perú que se llama el Movimiento Misionero Mundial y que tiene un canal de televisión que ustedes conocen que se llama Betel Televisión. Entonces, hay aquí una estrategia de apropiación del espacio público, ya no más, o poniendo en paréntesis, esa estrategia tradicional del adoctrinamiento proselitista, más bien para hacer interlocución pública. Entonces, este proceso habla de esfuerzos que despliegan varios grupos religiosos minoritarios para construir una mayor visibilidad pública y también para, en el caso de los evangélicos, para dejar de ser vistos como el otro religioso, ¿no? En un contexto, por supuesto, de una tendencia a una, digamos, hegemonía mayor del catolicismo. Aquellos actores religiosos que en el pasado construían su autoridad pública desde esa lógica, hoy se mueven con otras estrategias comunicacionales en la esfera pública, movilizándose en otras plazas, opinando desde los medios, interactuando con actores no religiosos y abordando públicamente los problemas sociales. Todo el tema de la agenda moral, la agenda pro vida, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, no es un tema nuevo de estos grupos religiosos. En el pasado lo abordaron en las cuatro paredes, hoy en día lo abordan en el ámbito público. La segunda cosa que yo observo es que hay cada vez más la construcción de una cultura religiosa movimentista. Han entrado a constituirse como movimientos sociales. El propio colectivo representativo, emblemático del conservadurismo en el Perú, que se llama Con mis hijos no te metas, se asume como un movimiento. Y ese es un dato interesante, no se asumen como una iglesia. Están construyendo ese carácter movimentista. Omar Coronel, un investigador de aquí de la Universidad Católica, plantea esto. Dice, en la última década, sectores, sobre todo evangélicos, pero también católicos, han pasado de expandir su territorio de acción colectiva de los lobbies en los tres poderes del Estado a los piquetes, plantones, marchas y hasta escraches. Y él dice que estos grupos están construyendo un perfil movimentista y contencioso. Esto es muy interesante, ¿no? Porque esto estaba adjudicado al progresismo religioso, no al conservadurismo. Pero el conservadurismo ha encontrado esta lógica de actuación en el espacio público. Lo tercero es que yo encuentro que este actor conservador, los actores ligados al conservadurismo religioso, están construyendo cada vez más alianzas estratégicas. No solo, y esto es nuevo también, algunos le llaman el neoecumenismo conservador, no solo con conservadores católicos y conservadores evangélicos, no solo entre ellos, sino también con actores del conservadurismo político. Hay cada vez más una alianza fuerte para afirmar una agenda moral. Voy a leer literalmente lo que yo escribí en algún momento. Los escenarios electorales recientes han dado cuenta del modo como los reguladores políticos y religiosos de la moral pública vuelven a converger alrededor de proyectos de incidencia en las agendas público-políticas. En el caso de los sectores conservadores, se puede observar una reactualización y resignificación de su antigua cosmovisión teocrática del poder político, desde el cual se asumen como gestores de la fe y que tienen un imperativo moral y un mandato cultural mesiánico para extender su dominio religioso sobre las estructuras de la sociedad. Esta convergencia está marcada por el común interés que ambos tienen respecto a una batalla por la regulación de determinadas cosmovisiones
y prácticas morales. Yo le he llamado, es una batalla moral. Pero por otro lado, este encuentro se afirma en la lógica de una suerte de solidaridad selectiva a cambio de privilegios políticos que muy bien ha sido calificado como una lucha por salvar la fractura moral que ellos encuentran. En cuarto lugar, y con esto termino lo mío, estos grupos se han convertido en un soporte importante, soporte político, religioso y mediático de los grupos políticos ligados a las agendas antiderechos. No solo porque activan movilizaciones de protesta, sino también por su propia incidencia mediática. Nuevamente, traigo referencia al proyecto del Movimiento Misionero Mundial, que es impresionante según los informes de un estudio realizado en Lima. Betel Televisión tiene 100 estaciones de televisión, 226 estaciones de radio, y es la organización que tiene más autorizaciones en radio y la quinta de autorización en televisión. Es un emporio mediático. Y ese es digamos, digamos, la institución mediática que sostiene a todos estos movimientos antiderechos que tienen mucha incidencia en lo político. Finalmente, desde los estudios de la acción colectiva, se plantea que estos grupos lo que hacen es hacer uso de lo que los estudiosos llaman sus redes preexistentes. Los grupos religiosos tienen una red extendida a nivel local y a nivel global. Siempre lo han usado, pero lo han usado para cuestiones estrictamente eclesiásticas. Pero hoy en día esto tiene un uso político. Es muy interesante ver que en las últimas reuniones, por ejemplo, de la Organización de los Estados Americanos, es muy interesante encontrar a estos grupos teniendo minutos de presentación para poner en la agenda de ese foro sus demandas vinculadas a su agenda moral, a su proyecto Provida. Están, digamos, haciendo uso de esas redes que ellos tienen para incidir a esos niveles. Y están incidiendo en espacios que tienen una alta incidencia y poder mediáticos. Lo dejo allí. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Vamos ahora a trasladarnos hasta Brasil para escuchar a Magali Cunha, que es integrante del Instituto de Estudios de la Religión. Magali, buenas noches y bienvenida. Tienes también, como Rolando, entre 12 y 15 minutos para conversar, para exponernos los resultados de tus investigaciones sobre los conservadurismos religiosos, la vida pública y política en Brasil. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Voy a hablar en portuñol, espero que me comprendan bien. Agradezco, Rolando, por esta apresentação, que tem muitas conexões com o que vou apresentar a vocês. Vou trazer um elemento específico desta discussão, que é o avanço do populismo religioso em los medios, com o avanço da direita cristiana, especialmente cristiana, pero não solamente, en América Latina. El rol de los medios con este proceso. Es importante, en primer lugar, exponer que históricamente el populismo es una construcción política anclada en dos elementos: una consigna, el pueblo, y un carácter antagónico, el enemigo, aquel que oprime, que causa infortunios del pueblo. Estudios en siglo XX trataron sesgos positivos del populismo, como la política del pueblo, del popular, pero también negativos, especialmente en nuestra América Latina, con las dictaduras, la manipulación política de las masas.
Por outro lado, autores como o argentino Ernesto Laclau entendem o populismo desde outra perspectiva que nos interessa ao campo de la comunicação. O populismo seria como que um arsenal de ferramentas retóricas. Ele chama de significantes flotantes que podem ter os mais diversos usos ideológicos. Populismo como um discurso. Este tem sido um aporte de la compreensão de los populismos en el siglo XXI, en los 24 anos que vivimos en este ciclo, que o conceito de populismo ha sido utilizado para criticar todas as iniciativas políticas que buscam um contato direto com as massas e rechazam o papel da representação democrática, que implica os partidos políticos, grupos que dizem, não somos políticos, não defendemos partidos, somos contra partidos, contra políticos, e toman el poder en muchos países, pero como una respuesta a problemas de las democracias, pero tienden a socavar la democracia, convirtiéndose en una amenaza para las democracias. Hablo de Brasil com a experiência de Bolsonaro, podemos falar de Argentina com a experiência de Milei, e podemos também trazer outros exemplos de outras partes do mundo, como Turquia, como Hungria, o próprio Estados Unidos com Trump. Estudos sobre estes políticos e seus governos traem a questão do populismo. Com esta visão de Laclau, de populismo como um discurso, como uma retórica, como comunicação política, podemos elegir 6 critérios que representam dimensões essenciais do discurso populista. Primeiro, uma visão maniqueísta da política do mundo. 2, uso de proporções cósmicas para enfatizar o significado moral e justificar argumentos. Terceiro, exaltação de la voluntad del pueblo, el pueblo con una fonte de legítima autoridade moral e política. Todo es el pueblo que diz, el pueblo que comanda, estamos haciendo cosas por conta del pueblo. 4, etiquetar as minorias ou a oposição como inimigas, como malas. 5, argumentos a favor de um câmbio sistêmico, a menudo expressado como revolução ou liberação, como que uma luta contra o sistema, uma entidade, o sistema. E 6, adotar um enfoque de vale todo em relação com os inimigos, incluso eliminá-los, matá-los. E com isto, nós podemos agregar um outro ponto que vem com este discurso, que é a dimensão religiosa, como Rolando ha dicho agora. En este discurso populista se agrega, se combina o populismo religioso como uma ação política construída por líderes religiosos populistas ou atores políticos e seus seguidores populistas, basada em las características del populismo, pero incluindo símbolos e patrones, discursos religiosos. Então, teremos em la história este populismo religioso. Não é algo novo, pero temos hoje este populismo religioso em 2 dimensões: a politização de la religião e a sacralização de la política. Em la politização de la religião,
a religião tradicional serve para legitimar um ordem social, um regime particular ou uma comunidade política contra forças destrutivas. Neste caso, uma religião revelada de escritura é usada para santificar uma causa, como em nossa América Latina, a Bíblia ha sido utilizada para santificar certos políticos, certas causas. Por exemplo, em Brasil, Jair Bolsonaro ha sido compreendido como o rei Cyrus de la Pérsia, como na Bíblia. Não é uma pessoa religiosa, pero Deus lo ha escolhido como uma pessoa para Deus utilizar nesta causa, para salvar a democracia. E na sacralização da política se estabelece uma relação entre política e o sagrado, o santo. Aqui a política adquire uma natureza transcendental, vista e vivida como uma fuente para a transformação total da sociedade, basada em mitos, ritos, símbolos que unem grupos. E aqui agora, em la mitad, em pouco mais de la mitad de minha apresentação, busco a compreensão do português, estudioso português José Pedro Zucchet, que mostra as dimensões do populismo religioso presente em las três principais religiões do mundo, cristianismo, islamismo e judaísmo, e também em regimes totalitários políticos, como fascismo, comunismo, nazismo e também em las democracias. E Zucchet, em seus estudos, mostra que o populismo religioso está embasado em três ejes principais. Primeiro, o liderazgo carismático, uma personificação da causa na forma de um profeta, um arquétipo moral, um mártir, imagem do pueblo, imagem do partido, o missioneiro político. Segundo eje principal do populismo religioso para Zucchet é uma comunidade moral. A incorporação do bem em la lucha contra o mal, elegendo o pueblo como unido com sentimentos de amor, fraternidade, idealismo, uma comunidade moral que se une para salvar a pátria. O terceiro ponto deste populismo religioso é uma missão de salvação. A política deve buscar uma transformação total, expulsando o mal, injustiça, desigualdade, opressão, decadência, dando uma resposta ao problema da existência em si. Há aí um mito escatológico que integra a realidade a um todo coerente e nos separa passado do futuro. O passado é algo mítico que se chama para salvar o presente e explica o papel e o significado da comunidade na história para esta missão de salvação. E os médios, que tem com isto? Populismo e religião têm um encontro por la emoção, muito fortemente. En los medios se trabaja mucho esta dimensión de la emoción, del convencimiento por un sentido de emotivo. Esto es muy fuerte en toda campaña de mídia, hasta en periodismo, con los programas que trabajan con la emoción. El populismo religioso se reproduce e se fortalece com esta presença forte, com um ativismo digital, buscando as emoções como um ponto muito importante para que haja um apoio indispensável para o populismo, especialmente nas plataformas de redes sociais, mídias sociais, espaços privilegiados para uma relação direta entre os políticos populistas
religiosos y el público. Estas redes sociales não só permitem a difusão do contenido ideológico, a afirmação da legitimidade do liderazgo, pero também criam um canal direto entre líderes e movimentos com o público que simpatiza com o discurso populista. Há uma digitalização do populismo que é denominada em certos estudos como cyberpopulismo. As investigações sobre fundamentalismos políticos na América Latina mostram um lugar central para a comunicação por meio de los medios digitais entre as tendências de los fundamentalismos político-religiosos. E aqui cierro minha apresentação chamando a atenção para nestes medios, especialmente os digitais, o uso de uma linguagem popular com uso predominante de passagens de la Bíblia, combinado com a emoção e o pânico moral, a imposição do medo como convencimento e muita desinformação, as chamadas fake news, basada em alarmismo, em medo, com base em símbolos e em discursos religiosos. Aqui cierro e estarei lista para conversar mais sobre o tema em el momento acertado. Gracias. Gracias, Magali, por tu presentación. Vamos a dar el paso ahora. Hay un colega que se encuentra pues, conectado a través del Zoom, que está en México. Vamos a escuchar ahora a Eric Paz. Eric, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Primero, un gusto estar aquí. La verdad es, me emocionó bastante la invitación, principalmente, bueno, no solamente por los temas que se trabajan, sino que están trabajando desde la comunicación, que como decía Rolando, es un campo que creemos puede aportar bastante al análisis de lo religioso y más en casos como estos, donde hay un proceso de mediatización por todos lados que nos podrían ayudar a entender no solamente a la cuestión de los conservadurismos, sino a movimientos sociales, a cuestiones digitales, a cuestiones pues un tanto más radicales o un tanto más permisivas, un tanto más cerradas o abiertas al diálogo y se vuelve algo como pues maravilloso. Entonces voy a tratar de ceñirme al tiempo porque siempre me pasa, entonces si me quieren interrumpir no pasa nada. Entonces, empezar primero con algo, rescatando algo lo que decía Rolando. Nosotros no podemos seguir entendiendo estos movimientos conservadores como reaccionarios o como contramovimientos o como respuestas a cosas que ya existen, como por ejemplo las políticas en torno al aborto, a la familia, a las familias diversas, mejor dicho, porque entonces nos queda corto el análisis. Estamos entendiendo que entonces, grupos que se oponen a tal cosa. ¿Y luego qué? Y entonces hemos visto que muchos de esos grupos se consolidan ya no como reacciones o como contramovimientos, sino como movimientos sociales completos, con características propias, diferenciados y que además empiezan a movilizar un montón de recursos económicos, culturales, simbólicos, religiosos en este caso. Y ahí hay que hacer una primera distinción. Nosotros podemos entender el mundo de los conservadurismos y dentro de ese mundo hay conservadurismos cristianos que podrían parecer similares, pero a niveles analíticos sí hay alguna diferencia. Entonces, abordaré, pues, como la ponencia, el evento indica, la idea de los conservadurismos cristianos. Y entonces aquí hago una primera distinción entre tres tipos de movimientos conservadores diferentes. Los movimientos antigénero, que son un poco más difusos, menos institucionales, más en torno a esas oposiciones que pueden ser un poco más de masas, entre comillas, pero que se enraizan en algunos grupos, en algunas coaliciones o grupos políticos y pues tratan de incidir en la agenda pública, principalmente en las disputas por cuestiones legislativas. Entonces crean campañas, hacen retóricas a favor de los niños, cosas un poco ahí que se consolidan, pero no llegan a ser movimientos como tal fuertes, pero ahí están. Después vienen los movimientos pro familia, que tienen el núcleo discursivo en la defensa de la familia tradicional y en contra de todo lo que es de ellos, y se enfoca en los adultos, principalmente en padres de estas familias tradicionales y en legisladores. Entonces, aquí es donde ya se empieza a ver elementos religiosos más fuertes, porque ya hay vinculación
con instituciones religiosas un poco más visibles, a grado de que obispos o líderes religiosos se suman a las manifestaciones o se suman a ciertos eventos y ahí andan peleando, ¿no? Y después los movimientos pro vida, que el núcleo es la defensa de la vida desde la concepción hasta lo que llaman como muerte natural. Se dirige principalmente a las juventudes y a las mujeres en edad reproductiva, principalmente mujeres jóvenes, y ya se consolida en redes principalmente de pequeñas organizaciones más o menos legalmente consolidadas, pero consolidadas de alguna forma, y también interreligiosas. Y aquí también lo que impulsa mucho es la cuestión digital. Lo Provida ha sido fuertemente impulsado por la cuestión digital, que ahorita mostraré algunas cosas de esas, y también lo Profamilia lo hace el uso de discursos de los derechos humanos, discursos legales, y aquí se suman no solamente esos discursos legales, sino también los morales y los biomédicos, que les da muchísima estructura a estos movimientos conservadores. Entonces, en una parte de la investigación que estoy haciendo, con ayuda de Adrián Herrera, un estudiante de políticas de la UNAM, hicimos una serie de seguimiento a medios latinoamericanos. En esta tabla presento algunos de los hallazgos de cómo las estrategias prohibidas son identificadas en medios latinoamericanos, a Perú, Argentina, Colombia, Chile, Brasil. Es decir, cómo estos medios ven que estos grupos, en este caso prohibidas, que es lo que me centro, se empiezan a organizar en torno a estrategias legislativas, políticas, religiosas, educativas y de concientización, biomédicas, judiciales, mediáticas y de activismo de calle. Cada una de ellas, si ustedes lo ven, digo, pongo el cuadro para quien quiera curiosear, son muy de movimientos sociales, muy de vinculación, muy de promoción de ciertos ideales, muy de desafío a ciertas propuestas o de búsqueda de influencia o de realización de protestas, muy de movimientos sociales tradicionales de izquierda. ¿Qué es lo que cambia? El núcleo discursivo. Se empieza a ver en lo legislativo la defensa de la vida desde la concepción y el concepto que ya empiezan a surgir como los derechos del no nacido. En la política, la idea de la protección de valores tradicionales, lo que sea eso, y el fortalecimiento de esta familia natural o tradicional como núcleo de la sociedad. En lo religioso no hay nada más cuestión de lo dijo la Biblia, lo dijo Diosito, sino una idea de moral cristiana con una estructura reconocida llevada por un mandato divino de esta protección de la vida. Y así en cada uno, información científica, testimonios, materiales, en la cuestión judicial, una defensa de la Constitución, no solamente de los derechos del no nacido, sino de la Constitución por este ya del derecho a la vida. En la cuestión mediática hay muchas narrativas emocionales, muchos testimonios. En el caso mexicano hubo una cuestión impresionante de una chica a la que le hicieron una ecografía en medio de una protesta y la chica tenía 15 años y fue un boom porque justamente era la idea de ella es valiente, ella es fuerte, está defendiendo la vida. Y entonces empieza esta idea, y aquí es donde la movilización en redes sociodigitales pues tiene una presencia impresionante a través de la viralización y del posicionamiento de ciertos términos o temas. Y pues bueno, los activismos normales. Entonces, desde los medios latinoamericanos se empieza a ver que el movimiento pro vida se conforma de esta manera. Es decir, hay un impacto. Es decir, los medios lo retoman, los medios lo estructuran y así se empieza a distribuir y si podemos ver, pues no es algo ni positivo ni negativo per se, sino simplemente es una cuestión de sucede de estas formas y esto busca en estos alcances ciertas consecuencias. A veces se alcanzan, a veces no. En un momento más particular tenemos la cuestión en medios religiosos. Aquí el seguimiento lo hicimos en Así Prensa y en Protestante Digital, que son medios de alcance latinoamericano. Entonces hay muchas semejanzas como el enfoque en la defensa de la vida, mucha reporteo de legislaciones pro vida a lo largo del mundo, mucho reporteo de movilización y activismo. Hay esta idea de los derechos del no nacido, de la oposición a la cultura del aborto que se establece, como mencionaba Magali y Rolando hace un rato, esta idea más cultural, más de batalla. Y también hay una perspectiva confesional. Igual aquí el cuadrito, para quien quiera chismear un poquito, pero hay diferencias. Para Así Prensa, al menos en la versión en español, porque Así Prensa es un monstruo regional, es mucho Latinoamérica y cómo impacta en la región, mientras Protestante Digital se agarra mucho de Estados Unidos y de Europa para mostrar la cuestión pro vida. La Así Prensa es muy católico, muy organizaciones católicas y Protestante Digital es evangélico, protestante pero principalmente evangélico e interdenominacional. La cuestión pro vida es muy interdenominacional para ellos. En Así Prensa, muy doctrinario teológico, de la doctrina social de la Iglesia, del Papa y todo esto. Y en Protestante Digital es más una evidencia evangélica y un lenguaje pragmático también.
muy en la idea de el protestante debería de hacer esto y debería de defender la vida por tal o tal cosa. Y una cosa interesante, que para sí prensa, lo provida está muy ligado a enseñanzas sobre cómo debería de ser la familia, cómo debería ejercerse la sexualidad. Mientras que para protestante digital hay mucho la idea de defensa de los derechos humanos y un activismo social que va un poco más allá. Entonces, para aterrizar en lo pro vida, que es justo el tema más fuerte que trabajo, yo detecto 4 momentos de cómo se consolida el discurso en su movilización general y en las últimas etapas digitales, donde lo primero es la idea de la confrontación y el nacimiento, donde justamente se entiende a lo pro vida como un contramovimiento, como movimientos reaccionarios, donde se empieza a consolidar esa idea del no nacido y la defensa del no nacido, la protección de la vida, pero también de la libertad y de la propiedad, de la defensa de la familia natural y tradicional, la oposición a la ideología de género, que en este momento se entiende con la idea de un feminismo único que amenaza a la Iglesia Católica, y una oposición a la diversidad sexogenérica, y construir una cultura de la vida en oposición a la cultura del aborto, que posteriormente evoluciona como la cultura de la muerte. Para el segundo momento, ya tenemos una consolidación de ideólogos de derecha, principalmente pro vida, y tenemos una serie de libros que empiezan a surgir. Tenemos toda la camada de Agustín Laje, de Lupe Batallán, aquí tenemos algunos mexicanos, Tortorello y otros que no pongo, aquí tenemos a Miklos Lucas, que justamente peruano, tenemos a Muñoz Iturrieta, que son autores que empiezan a volverse socorridos por estos liderazgos conservadores, principalmente providas, a tal grado que ellos son invitados a eventos digitales, primero en 2021 principalmente, y después eventos presenciales donde se organizan giras y va muchísima gente. Y las giras se organizan en eventos grandes, en lugares grandes, centros de conferencia y cosas así, pero también en iglesias, principalmente de corte evangélico o católicos. Entonces empieza a haber una organización donde, pues me gusta mucho una cita de una chica que entrevisto, que se llama Yolanda, que dice, ellos son los ideólogos, ellos defienden nuestras ideas y a nosotros nos toca defenderlas en la calle. Entonces se ve mucho esta idea de cómo se empieza a formar esta idea de los defensores de las ideas y después los que van a trasladarlos en el campo, principalmente en redes sociodigitales. Y ahí, a través de estos ideólogos, de estos libros, se empiezan a localizar algunos referentes. Entonces, el mismo Agustín Laje que ya mencioné, Lupe Batallán, Sarah Winter brasileña, Mamela Fer ecuatoriana, Pablo Muñoz, donde cada uno tiene perfiles diferentes. El politólogo antifeminista, la conversa católica joven, la feminista conversa que se convierte a un catolicismo radical, se casa y forma parte del gobierno de Bolsonaro, la migrante periodista que logra triunfar en Estados Unidos y regresa a Argentina y se vuelve antifeminista, hispanista, pro armas, antivacunas y un montón de cosas, y el ala intelectual que presume estudios de doctorado en universidades extranjeras. Perfiles muy diferentes, pero que se consolidan, y si ustedes ven sus redes, son redes con miles de seguidores y contenidos que empiezan pues, desde la mañana hasta que se duermen, o sea, son contenidos bastante grandes. Entonces, la tercera etapa ya es la consolidación. Lo Provida ya se consolida como un movimiento social, ya estructurado, ya con, pues bien dibujado, donde está esta posición del aborto, pero también se le suma la oposición a lo que llaman como industria del aborto. Esta idea de que se gana dinero abortando a tal grado que se venden partes de bebés y que resultan ser muy bajas. Ahí tenemos ahí también estas líneas con los discursos más conspiracionistas y esto, pero bueno, no es tema de debate hoy. Esta oposición a todo lo que sea diversidad sexogenérica, con énfasis a la cuestión trans, la defensa de la familia natural tradicional, se consolida esta oposición a la ideología de género más allá del feminismo y la diversidad sexogenérica, también a la cuestión educativa, principalmente en la educación pública, la defensa de la libertad, principalmente la libertad religiosa, se vuelve un arma importantísima para estos grupos. La oposición a la Agenda 2030 por meter temas de género, temas de ecología, temas de comunismo, como en significante vacío interesante. Y como mencionaba, una cuestión de movilización digital que para este momento ya se vuelve característica para el movimiento pro vida. Y la parte 4, que ya es para 2021-2022, es la explosión en lo digital. Y aquí quiero que pongamos atención, digo, mis habilidades técnicas no son suficientes para hacer una comparación más adecuada y además no se vería muy bien. Aquí vemos que en 2000, bueno, yo hice un ejercicio de social listening donde metí términos claves como lo provida, el término provida,
y que me permitían ver cómo se movía la conversación en redes sociodigitales a través de un programa que es Melweather, que permite medir redes sociodigitales, blogs, portales de internet, de noticias, o sea, una serie de elementos, una herramienta bastante poderosa. Y entonces en 2018 la búsqueda de estos términos casi llegaba a las 1000 menciones en su pico más alto, corresponde más o menos al 12 de agosto. 1000 menciones en 2018. 2019 las máximas unos 1100, casi alcanza los 1000. En el 2020 vemos que el panorama cambia un poco, aumentan las menciones, el pico más alto son 1500. Pero para 2021, ya con la pandemia y con una serie de elementos que pasan alrededor, para septiembre las menciones superan los 50,000, ya que ya hay una explosión de la presencia de términos relacionados a lo provida en lo digital. En el 2021, vea, y los picos, aquí el más alto está en el 18,000, que pues ni de chiste se acerca al del año anterior. Para 2022, la tendencia, digamos, baja, el pico máximo es alrededor del 21,000, que aquí era el 50, pero aún así no desciende drásticamente. Tenemos aquí más o menos un 17,000, aquí tenemos un 9,000, aquí tenemos un 7,000, que superan los 3 primeros años reportados. Entonces, esto nos muestra que la cuestión digital de lo provida se moviliza de manera increíble. Y ahí tenemos estrategias como tuitazos masivos. Digamos, líderes provida convocan a sus seguidores a tuitear cierta cosa en defensa de un político, en defensa de una causa, en apoyo a una manifestación, o se van a funar a alguien, o se van y todos como en manada, y hacen que estos picos empiecen a movilizar. De hecho, los picos más grandes son cuando en México se despenaliza el aborto en Oaxaca, se despenaliza en el norte, donde la conversación es muy álgida, o en la cuestión de las marchas feministas. Y entonces empezamos a jugar con que esto que mencionaba Magali, que ya no voy a profundizar más, hay la construcción de un nosotros, donde estamos nosotros los que tenemos la verdad, los que Ok. estamos a favor de Dios. Sí, ya cierro, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya vi el tiempo. Ah, Este, y donde somos los buenos y los salvadores y los revolucionarios. Es un término que empieza a explotar muchísimo en estos liderazgos. Contra los otros que son los hegemónicos, el feminismo hegemónico, el LGBT hegemónico, aquí hay que confrontar, aquí hay que ridiculizar, y contra los que tenemos que defendernos y con lo que ejecutan términos de polarización. Entonces se vuelve una cuestión explosiva, una cuestión de muchas aristas, donde no podemos tratar igual a todos los pro vida, pero sí podemos detectar que hay una movilización como un movimiento social estructurado con cierto núcleo y que nos va a permitir entender pues una serie de estrategias un poco más. Pues muchas gracias. Gracias, Felipe. De presentación y ahora vamos a escuchar a Yair Roguel, que es profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, también Yair 12 a 15 minutos por más. Sí, por favor. ¿Qué tal? No tienes que hacer nada. Puedes sentarte, yo voy a hacer el... James, a ver. Yo me siento. Así, dale. Este de aquí. Ahí. Ok. Eh, Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Bien, como no, bueno, por suerte, creo que lo que voy a comentarles sobre el movimiento misionero mundial puede contribuir a ilustrar lo que ya mencionaron las presentaciones anteriores. Bueno, al movimiento misionero mundial lo vengo estudiando ya casi una década, desde el pregrado, y lo que voy a mostrarles son pedacitos de mi tesis doctoral acá en la Católica en Sociología, que está en evaluación y que si los procesos administrativos ayudan, la estaré sustentando en diciembre más o menos. Ahora, primero, ¿por qué el movimiento misionero mundial? Porque es, además de ser una mega iglesia de pretensiones panperuanas, está presente en las 25 regiones del Perú
y en los 43 distritos de Lima. Es la única iglesia pentecostal clásica que cruzó la Javier Prado, que entró a Miraflores, que entró a Barranco, que entró a San Isidro. Y además porque es una gran corporación mediática. Como ustedes saben, no sé si por ahí se ve, el Movimiento Misionero Mundial existe desde 1963. Nació en Puerto Rico, pero la corporación Betel es un aporte peruano. O sea, a diferencia de otras organizaciones pentecostales, el Movimiento Misionero Mundial no es una iglesia, digamos, importada, sino que también se convirtió en un producto de exportación. El Perú ocupa un lugar muy relevante dentro de la jerarquía de esta organización. Justamente, entre otras cosas, porque Betel nació en el Perú. Nació en el 99 y es una corporación multimediática. Tiene televisión, radio, la revista Impacto Evangelístico, que ya es incluso anterior a la existencia del Movimiento Misionero Mundial. Fue una obra particular de su fundador que luego se anexó a la institución. Y recientemente Betel Plus, que pueden descargar en Play Store o en el lugar de su preferencia. Es un servicio de televisión por bajo demanda, ¿no? Con producción propia. Ahora, ¿por qué es particularmente interesante también esta organización? Porque aunque ustedes no lo crean, la participación política está prohibida en el Movimiento Misionero Mundial, tanto por la constitución de la congregación como por un documento, me olvidé de traerlos, un pequeño manual de 25 lecciones, que es algo así como una segunda Biblia para esta iglesia, que es el libro de doctrina. Entonces, en estas dos principales fuentes oficiales de la institución, la participación política está explícitamente prohibida, algo que, como todos ustedes intuyen, no se cumple. Ahora, voy a organizar esta presentación en dos cosas. No son breves, en realidad, trataré de que lo sean. La primera es hacer un recorrido histórico por todos los pequeños hitos, desde el 2011 hasta aquí, de presencia política, ya sea a través de alianzas con candidaturas o a través de presencia en el espacio público de esta institución. Y después, para, digamos, cuestionar un poquito esta idea de que las organizaciones religiosas son entidades monolíticas, los pequeños matices de disidencia política que existen dentro de esta iglesia, particularmente hallados en un trabajo etnográfico que hice en la zona 50, que abarca distritos como San Isidro, Miraflores, Barranco, Surco y San Borja. Digamos, distritos de clase media. Lugar poco habitual para el pentecostalismo. Bien, como antecedente está la alianza particular que tiene la institución con el fujimorismo. Explícitamente es una alianza entre Rodolfo González, su líder simbólico, hoy en día no tiene ninguna función directiva, ya tiene 80 y varios años, y Keiko Fujimori. Esto empieza en el 2011, creo que es la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente. No. Donde está ahí Keiko abrazadita con Rodolfo González, ya. Esto empezó en el 2011 y tiene dos momentos. Tanto en el 2011 como en el 2016 hubo un apoyo explícito a Keiko Fujimori por parte de Rodolfo González. Más que un apoyo institucional, fue una iniciativa del líder religioso. Y tiene un momento interesante que es una especie de simposio, prédica dirigida a los líderes nacionales, en la que Rodolfo González maldijo, o mejor dicho, dijo que Dios maldecía a todo aquel
que haya votado por Ollantumala en el 2011. Bueno, no sé si la maldición se cumplió. Ahora, a partir de ese momento, curiosamente en ese año, en el 2011, el movimiento misionero mundial Perú va a tomar un protagonismo dentro de la plataforma mediática y jerárquica de la congregación. Y con ese protagonismo, la presencia de asuntos políticos en los medios de comunicación del movimiento misionero mundial va a ser progresivamente más frecuente. Es decir, Perú toma protagonismo y los asuntos políticos también toman protagonismo en paralelo. Un segundo momento es en el 2016, 2017, cuando surge el movimiento Con mis hijos no te metas y el discurso de la agenda de género empieza a tomar parte tanto en la revista Impacto Evangelístico, en la televisión de Betel y a través de redes sociales de diversas maneras. Solamente como una pequeña anécdota, en el 2012, en realidad, 2016, cada templo, de los más de 2000 que tiene esta iglesia, recibió un grupo de gigantografías de Con mis hijos no te metas, que se donaron a cada hermano para que los coloquen en los techos de sus casas y suban esto a las plataformas digitales. Y además de esto, en el mismo año, en el 2016, bueno, aparte de... a ver, tengo prácticamente 10 años estudiando el movimiento misionero mundial y solamente 2 veces fui testigo de actos glosolálicos, es decir, esta práctica de hablar en lenguas, que es un indicador de la presencia del Espíritu Santo. Uno de esos 2 momentos fue la noche previa a la primera marcha Con mis hijos no te metes. Es decir, fue una especie de Pentecostés, esa movilización. Ahora, bueno, el movimiento Con mis hijos no te metas, que como ustedes saben representa la alianza entre las 3 principales denominaciones evangélicas del Perú en términos de número, que son el movimiento, las alianzas cristianas, las asambleas de Dios, y también alianzas con grupos católicos que, pues, digamos, es particularmente significativa porque una de las pocas veces en que católicos y evangélicos marcharon de la mano fue en Con mis hijos no te metas. Ahora, si pensamos en pandemia, otro momento es la incorporación de contenidos explícitamente conservadores en toda la plataforma mediática en el contexto de pandemia, en el contexto de la digitalización de los cultos, y además de programas dirigidos a formar familias, formar mujeres particularmente, la difusión de la presencia de autoridades políticas o candidatos políticos dentro de las prédicas del templo. Es interesante ver a López Aliaga predicando en la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. No salió, creo que en ningún canal de televisión, salvo en Betel, obviamente. Entonces, es interesante esta alianza de sectores evangélicos y sectores católicos. El activismo en pandemia, que va a tener un momento crucial, que es el proceso de reapertura de los templos. La estrategia que se empleó aquí fue la de realización de cultos al aire libre, en los que no, digamos, se hacía una dinámica religiosa, sino se pedía para que Dios ablande al gobierno, básicamente para que les permita regresar a los cultos. Entonces es un momento también interesante. Otro momento interesante son las elecciones del 2021, donde entre los meses de mayo y julio, recordarán ustedes la segunda vuelta electoral, toda la plataforma mediática se dedicó a posicionar la idea de que el comunismo se venía, obviamente por la candidatura de Castillo. Y un último momento, que sería el más actual, 2024,
es el alineamiento político y simbólico del movimiento misionero mundial a la figura de Israel, ya sea por el desarrollo de movilizaciones, movilizaciones en el espacio público. Esta concentración fue en la Plaza Tupac Amaru de Magdalena, y de ahí se fue hacia San Miguel, hacia la playa. Luego, jornadas de oración por Israel y la ubicación estratégica de la bandera de Israel en todos los templos del movimiento misionero mundial. Bueno, esos son, creo que, algunos puntos como para ilustrar cuáles son las líneas de acción política de esta congregación en un periodo de más o menos una década, considerando que esta institución tiene prohibida la participación política. Ahora, creo que esto es sumamente importante porque si bien hay tendencias u orientaciones políticas o de activismo a nivel denominacional, a nivel de los templos hay matices de disidencia y a nivel de los fieles también matices de disidencia. Entonces, si bien el gran aporte del movimiento misionero mundial a Con mis hijos no te metas no son los liderazgos, sino es la logística y la masa. O sea, la cuota del movimiento misionero mundial es mover miles de personas y recursos, no liderazgos, no caras visibles. A nivel de los fieles hay disidencias que creo que es importante señalar. Las vamos a presentar en 4 puntos o en 4 aspectos. El primero es el hecho de tomar distancia de las preferencias políticas de la organización, ya sea individualizando el proselitismo político, es decir, asumiéndolo como la posición individual del pastor, que dice, vota por Keiko Fujimori, explícitamente en el templo. Matizar la visión escatológica que tiene el movimiento con respecto a las crisis globales y la expansión de los derechos humanos. Un ejemplo, la idea de que, por ejemplo, el hecho, perdónenme por la expresión, pero es algo que he escuchado más de una vez, que el hecho de que las hermanas se pinten la boca genera enfermedades. Entonces, a ese nivel, digamos, de desatino, ¿no? Y el cuestionamiento explícito, los márgenes de disidencia van desde el hecho de decir, esto es lo que piensa el pastor y ya, y no tiene nada que ver con la doctrina, al cuestionamiento explícito del activismo político. Otro matiz de disidencia es la relativización del proselitismo en el altar. Es decir, asumir que las inducciones al voto que se dan en el templo son exabruptos de los líderes religiosos. Es decir, al pastor le ganó la emoción y por eso me dijo vota por tal. Considerando que hablamos de una congregación pentecostal en que el culto es, por definición, entusiástico, las exaltaciones emocionales se entienden como tales. El hecho de entender que la acción política neoconservadora llamada agenda de género es un asunto moral y no político, y que se convierte en político cuando ya es constante en el espacio público. Y, por último, entender que se puede apoyar el rechazo al enfoque de género, pero que hacerlo ya en una movilización ya es mezclar religión y política y por lo tanto el creyente no debería ser. Son matices. La disidencia existe, es real, es minoritaria, pero es real y sobre todo tiene altos costos. ¿Cuáles son los principales costos? El hacerlo en privado, primero. El perder progresivamente la reputación dentro de la congregación religiosa, considerando que esta iglesia funciona como un multinivel.
La pérdida de reputación dentro de la pirámide representa un costo altísimo. Y finalmente, el hecho de asumir que de ser un líder me convierto en un fiel común y que mi compromiso es con Dios y no con la iglesia. Es decir, la consecuencia de disentir es progresivamente transformarme en alguien que cree, pero que poco a poco deja de pertenecer a la institución. Bueno, si quieren, para no seguir, ahí están los comentarios finales, ahí ustedes pueden tomar la fotito y completar esta presentación. Espero que les haya parecido interesante. Gracias a nuestra doctora y los tres instructores. Vamos ahora a pasar al espacio de preguntas. Tal vez podemos escoger 3 o 4 preguntas, a ver qué inquietudes surgen de quienes han participado como asistentes en esta reunión, ¿no? Sí, Fátima, por favor. En primer lugar, las gracias a todos, a los por online, ya avisa abierto sobre periodismo comunicación política. Quiero contar un poco la experiencia. Yo empecé en Madrid con una web digital religiosa, llevando la opinión del cardenal Rodolfo Varela y trajo mucha historia de esa experiencia. Y se lo quería comentar a él, que está en México, de los inicios del periodismo digital y llevar la apartado de opinión antes de que nacieran las redes sociales. Y aprendí bastante cuando has hablado de AFIPrensa y cuando has hablado de ciertos medios de comunicación. Digamos que yo estaba ahí empezando en tema pionero, pero en cualquier caso quería hablar desde el punto de vista político y religioso. ¿Qué conexión tan grande veo entre la política y la religión? Porque, por ejemplo, Rolando ha hablado de polarización, de extremos, de cómo se ha podido llevar la religión a los extremos, y nuestra compañera de Sao Paulo, Magali, ha hablado de el tema del populismo. Entonces, quería enlazar toda la política con el tema religioso, lo conectados que están a la hora de fidelizar, digamos, electores. Ya no vemos las ideas, sino que vemos también la política como una religión. Quería ahí lanzar esa reflexión que hay, y veo muchos paralelismos. Por cierto, los trabajos de investigación de Yair y de nuestro compañero Eric me parecen buenísimos, porque habéis conectado el mundo digital con la política y con los movimientos sociales y al mismo tiempo con la religión, algo que ya pues había que hacer en algún momento, y yo es la primera vez que veo la conectividad entre el tema religioso con lo digital, con la política y los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, les quería preguntar eso, la conexión que se lleva a lo político. Es decir, somos animales políticos, y cómo se lleva la religión a lo político. Es decir, a una manera de estar en el mundo, a una manera de vivir, a una manera de manifestarse y a una manera de ser activistas digitales, ¿no? ¿Qué conexión hay entre esa religión y los movimientos políticos que ahora vemos? Y lo que habéis mostrado es como irse hacia el extremo. La polarización con el populismo es lo que más me ha llamado la atención. Ahí dejo la pregunta. Muchas gracias, Fátima. Vamos a ver tal vez otras inquietudes para luego darle la palabra. Por ahí ya están pidiendo, hay una ocupación, hay un plazo. A ver, atrás, o ok, gracias. ¿Así está bien? Sí. Ok. Bueno, yo no soy de la comunicación, soy antropólogo igual que Yair. Me parece fascinante lo que hemos comentado. Yo quería comentar lo siguiente, 2 cosas, muy simple. Voy a tratar de ser muy simple. La primera, me parece que a mí me sorprende nuestra sorpresa. O sea, nuestra sorpresa de que seamos un país conservador. Siempre lo hemos sido. O sea, cuando pienso en los movimientos conservadores y también en otras prácticas como la fortaleza de la masculinidad tradicional en redes sociales, me pongo a preguntar por qué nos sorprendemos, ¿no? Si somos y ya estoy hablando de Perú principalmente, si somos un país conservador.
si como antropólogo tenemos esta idea de que los Andes han sido siempre el sujeto cultural en que hemos tratado de poner nuestras aspiraciones, estoy pensando en mis antepasados antropólogos que pensaban que los Andes era, digamos, el núcleo del socialismo incaico y luego intelectuales acá de la Católica, como por ejemplo Flores Galindo, que pensaba que lo popular iba a ser el progreso del Perú. Entonces yo me pongo a preguntar si tantos años después lo popular en el Perú, que vendría a ser esta, lo que Alex Huerta le llama esta cultura popular que nunca termina de entrar en la modernidad, tiene que ser por sí progresista tal cual lo pensamos nosotros. O sea, esa es una de las grandes contradicciones que tenemos, ¿no? Pensar de que esta gran cultura popular que se crea a inicios del siglo XX con la neoliberalización, tiene que ser progresista en el sentido académico. Y tampoco me parece que sea contradictorio el progresismo peruano, popular, digamos, con el conservadurismo religioso. Por ejemplo, si pensamos en las grandes zonas de empresas informales o de grandes emprendimientos, estoy pensando en la ciudad donde yo vengo, que es Trujillo, por ejemplo, el Porvenir, la industria del zapato no necesariamente es progresista, es sumamente conservadora. Y como tú lo has dicho, ahí hay una gran presencia de estas iglesias protestantes que son sumamente influyentes y que han cooptado y no necesariamente están en contradicción con el folclore del migrante andino. Es decir, esta ductilidad que Yair nos advertía, que me parece interesante tener en cuenta cuando analicemos ahora estas nuevas prácticas culturales en la era digital, que es entender que las iglesias protestantes o pentecostales no son rígidas, sino se adaptan a los diferentes escenarios. Lo segundo que quería decir, para terminar, es que me parece interesante que para entender un poco por qué tienen éxito estos movimientos conservadores, hay que tener también entender a su audiencia. Eso es algo que no he escuchado mucho, salvo la exposición de ayer un poco, pero la audiencia, ¿cómo es la audiencia de esta gente? ¿No? Y en qué redes sociales está? Si pensamos un poco en los jóvenes han desaparecido de Facebook. Ahora ni siquiera utilizan Instagram, ni siquiera Twitter, ahora utilizan otro tipo de redes sociales. Y cuando hablamos de batalla cultural, y por ahí a veces nos reímos, los que estábamos en la academia, porque pensamos que es como decía Yuye, un ente fantasmagórico, en realidad tenemos que tomarlo muy en serio, porque etnográficamente sí es un asunto importante para ellos. Y la batalla cultural ha modulado, según lo que yo creo, todas sus estrategias de entrar y conquistar estos nuevos espacios virtuales, digamos. Entonces, sí, me parece que, no sé, me gustaría debatir al respecto, si la sorpresa es más por nuestra resistencia a creer de que los movimientos populares en Perú no son de izquierda o no son de progresistas, tal cual lo queremos nosotros, y que en realidad el progresismo no está en contradicción o existe un progresismo particular que es creado desde el conservadurismo popular. Y lo segundo es qué tanto ha influido el aumento de la capacidad tecnológica en el Perú, es decir, cómo las personas de zonas más pobres y de grupos de edad más altos han accedido a la tecnología y pueden crearse una página en redes sociales, ¿verdad? Cuando antes, al inicio de todo de este tema, las redes sociales eran, evidentemente, un espacio hegemónicamente joven, ¿no? Ahora ya no lo es, ¿no? Sí, trataré de ser muy breve. Una pregunta muy, digamos, sencilla. ¿Qué creen las y los expositores que diferencia estos movimientos, digamos, que ya están relativamente cooptando los espacios políticos de otras religiones abrámicas, por ejemplo, los menonitas o incluso los califatos? O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de llegar al Estado Islámico que, digamos, asuma lo que en inglés se dice el rule of law, por ejemplo? Es decir, nuestros mesianismos latinoamericanos tienen algo que los separa fuertemente y les da ese éxito, o no es así. Eso es. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, antes que me olvide las preguntas, bueno, yo estoy trabajando el tema de justo de López Aliaga y
a lo largo de las exposiciones, de hecho, me han venido muchas preguntas. Y de repente para Rolando preguntarle cómo ve la presencia o la incursión de López Aliaga con todo lo que se ha visto, ¿no? De sus vínculos con el conservadurismo, cómo lo ve, cómo lo ve insertado dentro de esta agenda moral que estaba mencionando y cuáles son esas cosas que de repente lo podrían caracterizar. En el caso de repente de los expositores internacionales, un poco de repente preguntarle si es que han podido un poco ver el caso de López Aliaga también y qué le suscita desde lo que han contado, por un lado, de populismo católico o cristiano, y por el otro, desde esos referentes que se están perfilando a nivel latinoamericano. Y finalmente también para Yair, creo que es, sí, Yair, justamente también, ¿no? A propósito de lo que mencionó de este como que vínculo entre Keiko y el movimiento, este movimiento evangélico, si ha visto algo similar con López Aliaga, porque yo por ahí leí que a partir de que Keiko tuvo este problema que estuvo presa, ¿no? Y que este problema que tuvo también con su intervención en el gobierno de PPK, que terminó con la renuncia de PPK, el movimiento conservador se alejó de Keiko y de repente por ahí, no sé si lo tienes mapeado, surgió una suerte de oportunidad para que López Aliaga capitalice ese distanciamiento con Keiko, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a las cuestiones no muy extensas porque hay que esperar, hay que dar el paso luego una esta ronda de. Sí, vamos a una. A ver, yo creo que tenemos que hablar de un neoconservadurismo no solo religioso, sino político-religioso. Este es un momento en el que ambos sectores, el neoconservadurismo católico, evangélico, porque están juntos ahora, ¿no es cierto? Han empezado a construir una alianza, ¿no? Digamos, se encuentran en un momento en que hay un sector de actores políticos conservadores que también se adscriben a la agenda moral, a la agenda pro vida, ¿no? Entonces, y también estos son grupos que hacen parte de un tipo de religión adaptativa y de mucho pragmatismo, porque su objetivo principal, ¿no es cierto?, es construir una visión teocrática del poder. O sea, esto tira abajo todo el tema de lo que podríamos ir trabajando en nuestros países sobre la laicidad del Estado, ¿no? Entonces, ambos sectores. Entonces, estratégicamente ellos tienen liderazgos. No es que, no estoy tan seguro que ellos se han distanciado de Keiko Fujimori, sino que, digamos, en el momento en que Keiko Fujimori vuelva otra vez a estar en el espacio público con cierta actoría, digamos, de incidencia, volverán otra vez a acompañarla. En ese momento fue López Aliaga. Es el espejo de lo que ocurre con el conservadurismo norteamericano. Los protestantes norteamericanos votan por Trump a pesar que saben de sus quiebres morales, pero es el líder que representa para ellos la posibilidad de que ese país no se homosexualice y el tema del aborto y toda esa agenda, ¿no es cierto?, que no se legitime. Por eso es una batalla moral entre estas dos narrativas. Para mí ya no es de izquierda y derecha, sino grupos religiosos políticos que están del lado de los derechos, de la promoción de derechos, o están en el lado de los antiderechos. Gracias. Magali, no sé si quieres intervenir. Sí, sí, me gustaría hablar sobre o que los dos compañeros hablaron por último. Y me gustaría de llamar a atención
para terminologias, porque em minha compreensão, não estamos falando aqui de conservadorismos. Não é conservadorismo. É outra coisa. Conservadorismo é um movimento político histórico, como a direita, a esquerda, conservadorismo, progressismo, histórico, com uma boa convivência política. O que temos agora é uma radicalização, o extremismo conservador. Não é conservador, é um conservadorismo ao extremo, com características jamais vistas em nosso continente, em alguns momentos em dictaduras militares que tivemos, em alguns momentos de nossa história, pero também em outras partes do mundo. Há uma articulação de uma direita radical, extrema, e é um ultraconservadorismo. Estamos falando de algo que é mais do que uma compreensão. Por isso, a surpresa que nosso amigo ha mencionado. La sorpresa es por el método, el comprensión, la ideología que combina aspectos de un neonazismo, neofascismo, los extremos y la polarización extrema, radical. Polarização é uma coisa boa. Necessitamos de polarização, porque uma coisa só não é bueno para uma democracia. Temos que ter polos de disputa, pero com uma convivência positiva, uma disputa civilizada, vamos falar assim. O que temos é algo totalmente inédito por acá, e aí está a surpresa. E as pessoas da audiência é convencida por conta das emoções. Emoção em la política é uma coisa antiga, pero não em la proporção que ha sido utilizada. Com pânico moral, como Eric ha mencionado nas agendas pro vida e tudo isso, pânico moral, medo. E por último, López Aliaga é um católico de Opus Dei. Me digam se estou equivocada com isto. Cierto, es conforme. Sim, este é um elemento muito importante para o ultraconservadorismo católico no continente. O que o Papa Francisco ha tenido como oposição de católicos neste continente é muito forte, também nos Estados Unidos. Uma posição muito forte no catolicismo porque há um fortalecimento de estes grupos e mais. Eu não falaria de um ecumenismo conservador, porque ecumenismo conservador não existe. Ecumenismo é um princípio de defesa da vida e de los direitos humanos. Se não se defende a vida com direitos humanos, isto não é ecumenismo, isto é uma articulação político-religiosa multireligiosa. Por isso, a pergunta do amigo aí sobre outras religiões é pertinente. Temos uma articulação político-religiosa multireligiosa que envolve evangélicos, católicos, islâmicos, judios, em todos os grupos que têm uma ideologia articulada com este extremismo, estão no mesmo paquete destes movimentos y posturas. Gracias. Gracias, Magali. Vamos ahora con Eric, ¿sí? Claro que sí. Justo comparto mucho de lo que dice Magali. La sorpresa no es que existan los grupos, la sorpresa es cómo se están movilizando, cómo están organizándose, cómo están radicalizando. Justo polarización estratégica, pánico moral. Lo que dice Magali, concuerdo. Solamente agregaría justamente que otra de las grandes sorpresas es que están reconfigurando muchas de las relaciones religión-política, que era la primera pregunta. En el caso mexicano eso es súper obvio. En el caso mexicano había una separación iglesia-estado radical,
pero radical, donde incluso si algún líder político mencionaba algo religioso, era condenado, le hacían el feo, llegábamos a ese nivel. Y ahorita el actual presidente, cuando empieza la pandemia, saca un amuleto y hace una oración para decir pues, que todo va a estar bien. Eso en el caso mexicano nunca se había visto, ¿no? Entonces, cuando llegan estos liderazgos o estos movimientos religiosos a la política, es cuando ya está la sorpresa, que justamente no se hacía así antes. Antes era más como escondido, más la Iglesia Católica claramente que llevaba la batuta. Ahora hay grupos evangélicos, pentecostales, neopentecostales, jugando juntos, peleándose, haciendo, deshaciendo. Y bueno, ahí es donde la sorpresa pues es más grande. Y justamente en esta dimensión, ahí les comento que junto con Mónica Uloa estamos trabajando la idea de un concepto sobre el uso político de lo religioso, donde justamente es estos liderazgos políticos utilizan elementos religiosos como la Biblia, como la cruz, como las oraciones, como la misa, un montón de cosas para fines políticos utilitarios, y no porque necesariamente crean en ellos o porque sean bonitos, lo que sea, sino porque se ha capitalizado para entonces pues hacer aliados, ir en contra de sus enemigos y también tratar de convencer a otras personas en estos tres niveles, ¿no? Entonces lo religioso se posiciona, digo, no es que no haya estado, más bien se reposiciona como un elemento político con una clave que otorga legitimidad y poder a las personas que lo saben utilizar en estas disputas, ¿no? Y ahí también agregaría que justo conservadurismo es un término que lleva muchísimos años, pero ahorita, siglo XXI, todo le llamamos conservadurismos que hay, habló de Diosito conservador, habló y peor, todo le llamamos ultraconservador. Y entonces también hay que matizar un poco eso. O sea, no todo lo religioso es conservador, no todo es ultraconservador y no todo lo conservador es religioso tampoco. Entonces empieza ahí como a banalizar un poco el concepto, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, un concepto que a mí me ha servido un poco para diferenciar justo en esta dinámica de la polarización y demás, es hablar de grupos abiertos y cerrados abiertos que están más receptivos al diálogo, al intercambio, a cambiar de opinión inclusive, o los cerrados que pues es su posición y nadie los mueve de ahí, que justamente muchos de estos grupos se convierten en grupos cerrados. Es una tipología de San Comini de hace una década más o menos. Entonces, bueno, es algo ahí que tiene mucho para estudiar todavía porque justo las formas están siendo muy novedosas y nos están rebasando en muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, Yair. Muchas gracias. Voy a tratar de aportar algunas ideas a lo que se viene conversando. El tema primero, con respecto a las cercanías, en este caso de una denominación pentecostal con valores culturales peruanos, lo primero que podría decir es que los pentecostalismos son culturas propias, que si bien rompen con tradiciones culturales de los lugares donde se asientan, también las resignifican. O sea, es un movimiento de ruptura y de continuidad. Creo que eso podría ayudar a entender cómo en determinados contextos culturales el pentecostalismo llega y se acopla a las realidades sociales y construye discursos que se acomodan a las realidades sociales. Eso creo que puede ayudar bastante a entender cómo funcionan estos movimientos. Ahora, por otro lado, las alianzas político-religiosas, las alianzas en este caso entre el Movimiento Misionero Mundial y diferentes actores políticos, hay que entenderlas a nivel práctico y a nivel simbólico. A nivel práctico, son alianzas estratégicas, es cuota por cuota. Nosotros queremos, bueno, en este caso, el Movimiento Misionero Mundial quiere ciertas ventajas dentro del espacio político y a cambio ofrece no solamente recursos, sino movilizaciones masivas. Entonces es una alianza práctica coyuntural. Solamente es fiel con Keiko Fujimori, únicamente. Pero básicamente por una conexión personal entre el que era en ese momento el líder simbólico, Rodolfo González, y Keiko Fujimori. Y a nivel simbólico, todo esto se sustenta en la teología de la guerra espiritual, ¿sí?
el bien contra el mal, porque se va a homosexualizar el mundo, se va a destruir todo y va a venir el Armagedón. Y por otro lado, con respecto a López Aliaga, sí, pero a nivel de liderazgos locales únicamente. Es lo que he podido percibir. Predicadores que hacen proselitismo por López Aliaga y que, digamos, le facilitan espacios. Pero no es que podamos asegurar una alianza a largo plazo, es una cuestión coyuntural, simplemente coyuntural. Es lo que podría decir. Gracias. Y ahí, bueno, ahora tenemos algunas preguntas. ¿Sí? Bueno, para que escuchen allá. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo 18 años leyendo sobre iglesia, investigando. He trabajado en organizaciones católicas varios años de mi vida en temas de comunicación, ¿no? Sobre todo y especialmente en pandemia, y ver todo lo que esa revolución digital trajo al movimiento de fe, cualquiera que sea cristiano, sea católico cristiano, ¿no? Independientemente de eso, hoy día hemos hablado de cristianismo, puro y duro, ¿no? Ejemplos de iglesias cristianas, que no es novedad porque copian modelos como los de Hillsong, conocidos ya alrededor del mundo. Ahora bien, Hillsong también tiene una ideología política en medio. Obviamente se rodea e involucra actores políticos y económicos en Australia y en Estados Unidos y en cualquier lugar donde tienen un espacio. ¿Por qué? Porque lo que buscan es poder. Finalmente es eso, visibilidad. ¿Qué pasa cuando sucede un escándalo de corrupción, de mal manejo de dinero o de abuso de cualquier tipo? Obviamente, estos actores políticos que son parte del movimiento esconden esto. Y no solamente es propio de un ambiente cristiano, en la Iglesia Católica también pasa, ¿no? Entonces vemos muchos casos como el del movimiento de Vida Cristiana, ¿no? Muy conocido, pero existen muchísimos más. Dicho eso, el tema de ser o no conservador es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida, porque van a existir, ¿no? Los progres y los tradis, como normalmente les dicen. Y no solamente se los dicen la gente como nosotros que estamos en iglesia o no, sino los mismos sacerdotes o los mismos pastores. Que ya a mí eso me parece grave, porque pararte a hacer una prédica desde ese enfoque desvirtualiza la prédica en sí misma. Entonces ya no se convierte en una prédica religiosa, sino en una prédica política, porque hay una agenda detrás. Entonces yo creería que más de hablar si somos conservadores o no, es el impacto que tenemos muchos de nosotros que somos comunicadores, sociólogos, antropólogos o filósofos incluso, el impacto de nuestro trabajo y cómo lo llevamos hacia una práctica responsable, independientemente de la fe, del dogma y demás. ¿Por qué? Porque hay que transmitir un mensaje y es parte de la sociedad que nos rodea. Pero tenemos también una responsabilidad profesional, ¿no? Yo hace muchos años hice una investigación de medios impresos e Iglesia Católica. Y la influencia que tenía la Iglesia en qué cosa salía y en qué cosa no, era muy grande. Titulares y portadas. O sea, estamos hablando de cosas que para muchos de repente es una tontería, pero es gravísimo. Y ahora la agenda le tienen las iglesias cristianas. Básicamente por conveniencia, porque mueven masas. Y a los políticos, seamos sinceros, les gusta eso. Masas, quieren votos, y los votos están en esas iglesias, ya no tanto en la católica. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestra responsabilidad profesional para hilar fino y no transgredir esa delgada línea roja, por decirlo de alguna manera, a la hora de ejercer nuestro trabajo, donde estemos? Porque, por ejemplo, hablaron de Así Prensa. Así Prensa es recontra tradicional, conservador, desde siempre, ¿no? Y su política es esa, su agenda es esa. No leemos un medio tan masivo, católico, más progre. No existe. Y si existe es como, ay, qué terrible que exista esto. Y entre nosotros mismos nos boicoteamos y no está bien, porque somos un contraste. Escucho al conservador, escucho al progre, y de algo se aprende, ¿no? Y debemos buscar un consenso si hablamos de ecumenismo. La Iglesia Católica está hasta acá del ecumenismo y fomenta en espacios de ecumenismo. He participado de algunos y no se consigue absolutamente nada porque solamente están un rato para la foto y después nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos nosotros, los que ya tenemos un tiempo recorrido como comunicadores, los que somos, no sé, de otras carreras y los que están empezando, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad y hasta dónde debemos llegar en nuestra práctica? Esa es la inquietud que yo les dejo. Eso es lo que yo quería. Sí, Por ahí son sí, perdón. tres, porque acá sí, también 4 y 5, ya, y como 5 terminamos. Ya. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por la charla, muy interesante.
Yo tengo dos cosas que veo. La primera es que hablaban, por ejemplo, sobre cómo se van generando los movimientos, por ejemplo, pro vida aquí en Perú, ¿no? ¿No creen que esa es una reacción natural del conservadurismo de mucha gente aquí en Perú, independientemente de las agendas, ya sean de derecha o izquierda? Porque, por ejemplo, con los movimientos pro vida, evidentemente esta gente busca que no se promueva la cultura del aborto. Y nosotros científicamente sabemos que el aborto, ya saben qué significa, que es, no. No es una cuestión de salud pública realmente, es una cuestión de cese de la vida, y que obviamente hay gente que no contempla eso, y creo que hasta cierto punto, independientemente de las creencias o no religiosas, se debería respetar. Entonces, yo personalmente veo que es una reacción natural de la gente y se apoya de estos movimientos, ya sea en una persona, ya sea en un movimiento grande, se apoyan para que esta cultura, por ejemplo, del aborto no prosiga, la cual yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero claro, es un apoyo, ya que no siempre la democratización o el acceso a las redes o a la tecnología es suficiente para que la voz de esta gente se escuche. Eso primero. Lo otro, hablaban sobre el uso de la desinformación, la fake news, eh, por parte de estos grupos. Creo que ahí hay un comentario muy a la ligera, porque incluso la gente que no es conservadora, la gente que es de izquierda, utiliza también la fake news. Y creo que el ejemplo más notorio este año ha sido, por ejemplo, en el incidente contra Trump. Si nosotros revisamos, por ejemplo, todo el mainstream televisivo que se desplegó en Estados Unidos cuando ocurrió esto, todo este mainstream, controlado principalmente por los demócratas, ¿no? No llamaban al incidente como un tiroteo o un disparo hacia Trump. Le llamaban de cualquier forma posible, menos por lo que fue. Entonces yo creo que el asunto de que, o el argumento de decir que la derecha, los conservadores utilizan mayoritariamente las fake news, no es muy acertado, ¿sí? Solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Me interesa saber la presencia del partido Vox en Perú. Se vino el Foro de Madrid, jugaron muchos políticos, congresistas, la Carta de Madrid, todo Keiko y todo. Me interesa saber Vox en Perú. Y bueno, y el nivel regional también, ¿no? Si Vox tiene alguna injerencia en Brasil o en México. Sé que Abascal ha visitado México, ha visitado también con Trump. Entonces, un poco Vox, ¿no? ¿Cuál es su participación en nuestro país y a nivel regional, ¿no? Eso, y bueno, ese es el punto principal. Gracias. Vamos ya, entonces, de los demás cerramos para que tenga la palabra final de Carlos Mauro Pimienta y Hola, ¿se escuchan? Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Igual, gracias por las ponencias, me han interesado mucho. Yo me iba por la parte que mencionaron de las propias disidencias o matices de disidencia, sobre todo cuando son dentro, no sé si decir dentro de una religión, pero dentro de un grupo religioso, ¿no? Como mencionó el profesor de la UPC. Entonces, pero bueno, también todos los demás. Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de seminario, investigué bastante sobre las estrategias que usaban las católicas feministas y fue todo un trabajo muy interesante porque eran dos conceptos que parecían irreconciliables. Entonces, eso es uno. En nuestro país no tienen tanta presencia, creo, por lo que he visto, sino es más en otros. Quisiera saber si ustedes en su experiencia han identificado algún grupo o, porque esta es una disidencia, pero en grupo, y que no es una, o sea, puede ser una disidencia, pero no lo es por completo, porque por algo se llaman feministas católicas. También recogen cosas que les parecen útiles y buenas. Entonces, ¿se han identificado alguna experiencia parecida a nivel de Latinoamérica? gracias. Bien, muchas gracias. Me place mucho las intervenciones que me han antecedido porque por ahí iba la pregunta que quería poner a la palestra pública. A mí en lo personal
no como estudioso de la religión, porque no es mi objeto de estudio como académico, pero sí como practicante del cristianismo católico, me llama mucho la atención y va también por lo que decía mi compañera, ¿no? Como practicante del cristianismo católico, conozco de posiciones dentro de la misma doctrina teológica y social de la iglesia, donde hay feministas, hay personas pro movimiento LGTBIQ, etcétera. Hay personas pro no me he encontrado a nadie pro aborto, pero sí, por ejemplo, a favor de la eutanasia, que es uno de los temas más polémicos en torno, o sea, es una gran paleta de matices dentro de la propia religión y creo que en el debate se comentaba, creo que la profesora brasileña comentaba, todo lo que el Papa Francisco, que vamos a decir que ha sido tildado de progre, no creo tampoco que sea una etiqueta, porque lo que está haciendo Francisco, en mi percepción, es permitir que se debata en torno a los grandes nodos que en 2000 años de iglesia se han considerado cuestiones inamovibles. Y eso me llama mucho la atención porque estamos hablando de una misma iglesia que en cierta medida sí se ha tenido que, vamos a decir, que ir de la mano con los movimientos protestantes, y por eso me llama mucho la atención lo que decía mi colega Rolando en torno a que son alianzas no más bien políticas o no en busca de un voto político, sino para estar con lo que va en contra de su perspectiva. Por eso me llama la atención no el tema de los conservadurismos, porque o sea, no me sorprenden los conservadurismos, de hecho son esperados porque estamos hablando de temas que son los pilares de las columnas vertebrales, aun y cuando hay interpretaciones radicales por diferencias de doctrina. Y eso me llama la atención porque creo que así va a seguir. Y ahí es donde iba la pregunta que tenía y que guarda mucha relación también con lo que decían anteriormente, en el cómo podemos coexistir, cómo podemos generar un ambiente de coexistencia con este tipo de discursos que no van a retroceder. En algunos casos son discursos que no van a dar, vamos a decir, que su brazo a torcer, y al mismo tiempo hemos hablado de los conservadurismos religiosos, pero también esos conservadurismos se están organizando en torno a discursos que, vamos a decir, que ponen en riesgo ese relato cultural, religioso y también político, porque también es político. O sea, me llama mucho la atención lo que decía Jair en torno al movimiento que está estudiando, que no conocía. No entiendo cómo este movimiento, por ejemplo, puede tener en su doctrina o en su segunda Biblia, como le llamaba, la prohibición de participar en política, cuando evidentemente basta con estar en el mundo para participar de la política, basta con estar. Entonces, concretamente la pregunta, ¿cómo se podría desde la comunicación, si se quiere, coexistir, tener un entorno de coexistencia entre estos grupos religiosos y los grupos que están poniendo en crisis ese relato conservador o ese relato que los grupos religiosos entienden como sus columnas vertebrales o partes de ellas? Que hay en la pertenencia, ¿no? En la pertenencia a grupos religiosos protestantes y católicos. Por favor, Rolando. Sí, no sé por dónde, no voy a ser breve nada más, pero me llama la atención las últimas preguntas de qué hacer, ¿no? Y sobre todo desde la comunicación, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en el que me parece que se vuelve interesante esta disputa de las narrativas, estos relatos. Porque yo conté en mi presentación que estos grupos están muy presentes en foros como el de la OEA, pero también a raíz de eso han aparecido otro grupo de
de religiosos católicos y protestantes, digamos, progresistas, pro derechos, que también aparecen allí. Eso es interesante porque creo que hace muy bien. Hay que visibilizar los otros relatos, me parece, ¿no? Y me quedé con el asunto de por qué nos sorprende. Una razón, además, yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que Magalí ha planteado, efectivamente, a la categoría, si queremos poner neoconservadurismos, hay que ponerle toda la definición que hizo Magalí. Efectivamente, estamos hablando de este extremismo religioso, ¿no? Antiderechos. Pero en el caso del Perú, bueno, Brasil es todo ellos están viviendo esta experiencia ya hace mucho tiempo. Lo que sorprende, es que están incidiendo en las políticas públicas. Tienen una alianza muy fuerte con los políticos de derecha que están decidiendo las leyes, están intentando cambiar ministerios, tienen una incidencia muy fuerte. Y finalmente sobre la cuestión, y lo otro es que no solo tiene que ver con las cuestiones vinculadas al aborto, a la homosexualidad, etcétera, también se han alimentado los otros negacionismos. Lo que ha ocurrido en Colombia es impresionante con el tema del voto frente al tema en el caso del conflicto armado interno, han intervenido directamente allí. Están muy aliados con los negacionismos climáticos, etcétera. Y sobre tu pregunta, ¿qué hacemos de la comunicación? Una cosa bonita que aunque sea en breve, Magalí, tú puedes compartir. Magalí tiene una cosa interesante, es una gran investigadora, pero tiene un gran proyecto dirigiendo en la línea de contrarrestar toda esta cuestión de las fake news y toda esta corriente fundamentalista en las comunicaciones. Su organización se llama Berea, así que sería lindo que cuente algo. Gracias. Bueno, Magalí te han mencionado, así que adelante. Então, vamos aí. Duas perguntas sobre responsabilidade, o que fazer. Me gusta isto porque estamos sempre teorizando muito e poucas ações muitas vezes. E graças por esta pergunta. E teremos sempre que ter em mente que comunicação, informação é um direito humano, e que devemos sempre defender, fazer uma defesa deste direito. Então, essa responsabilidade é o direito com a comunicação, que inclui a diversidade, a pluralidade, que tenhamos uma responsabilidade com as pessoas e toda a diversidade e pluralidade que envolve as pessoas. Este projeto que Rolando ha mencionado tem que ver com o enfrentamento da desinformação, o que se chama fake news, de forma muito simples, muito banal, hasta banal, pero não é algo muito complexo. Estamos monitorando espaços digitais religiosos em Brasil e produzindo uma comunicação com materiais produzidos para se contraponer a desinformação. Isto tem que ver com a última pergunta sobre como podemos coexistir com estes discursos. Tem que ver com a pergunta da responsabilidade do comunicador. Primeiro, necessitamos mais ouvir do que falar. Hablamos muito e ouvimos pouco. ¿Por que as pessoas abraçam certas propostas? ¿Por que as pessoas se movem com emoções, com certos discursos? Ouvir e aprender delas pessoas. E há problema com os grupos radicais. Não devemos gastar nosso tempo com grupos que não vão cambiar, que estão cerrados. Devemos investir em grupos que são moderados. E como Eric ha mencionado, abertos. Moderados e abertos. Aí temos que gastar nosso tempo, que ter tempo com ouvir, com atitudes, com ações. E por último,
El amigo que habló sobre Provida como una reacción natural. Sí, hay reacciones de personas que tienen visiones del mundo, comprensiones de la vida. Ok, sin problema. El problema es la manipulación política de estas visiones y creencias. Manipulación para uso político de creencias. E a imposição de uma visão religiosa destas crenças a toda a população, e isto não é um direito humano sendo respeitado. O direito humano, em respeito aos direitos humanos, está a defesa da vida, pero que vida? Que vida? Há pessoas que são pro-vida, como Eric ha hablado hoje, pero não tem qualquer compromisso com as muertes praticadas em las periferias de la cidade, a violência contra pessoas indígenas, negras, pessoas pobres, que também têm dificuldades com a vida. Então, há uma seletividade na discussão pro-vida e uso político muito malo com muito confuso de la questão pro-vida. Não é uma questão natural, é uma questão utilizada. Eric é capaz de falar melhor do que eu. E, por último, a questão de las fake news. Fake news, desinformação, sim, é uma questão humana. As pessoas produzem mentiras para convencer. Isto é a história humana. Está correto. Não é uma coisa de direita ou esquerda, é humano. Pero os processos políticos de utilizar desinformação e mentira para convencer politicamente grupos é uma atitude de direita, extrema direita, e especialmente de grupos religiosos. Isto não é uma argumentação retórica. Temos investigações científicas que mostram como grupos ultraconservadores de direita cristiana, como estes grupos pro-vida que Eric ha mencionado, são campeões de publicações de fake news, mentiras, não tem comparação com que grupos outros de esquerda, outros grupos utilizam, porque é uma coisa humana. Exemplo de Trump, esse é um exemplo delante outros milhões de exemplos de utilizações de direita deliberadamente, planeadamente, para se convencer pessoas politicamente. Podemos, em um momento ou outro, exponer informações científicas sobre isto. Gracias. Gracias, Magalí. Vamos a escuchar ahora a Eric. Sí, justo complementar un poco este último de Magali, que una cosa es caer en fake news y otra cosa es usar estratégicamente fake news como medios de campañas o de confrontación o de lo que sea. Y ejemplos de eso hay un montón. Yo creo que Magali es más experta, pero justamente el evento que pasó en los Juegos Olímpicos de la boxeadora que era hombre supuestamente, hubo un estudio interesantísimo de Big Data que rastreó el origen de esas afirmaciones y demostró que fue una cosa construida pues por grupos conservadores que estaba destinada a atacar a esta boxeadora y toda esta ideología que lo rodea, ¿no? Entonces son estrategias que usan mucha gente, mucho dinero, que están muy orientadas y eso es a lo que nos referimos cuando se habla del uso de fake news por parte de estos grupos. La verdad no es un campo en el que yo me meta tanto y ahí es donde yo voy a hablar. Yo me meto en el campo de la construcción de los discursos. Entonces, justamente esta frase que mencionó el compañero, que me encantó como lo mencionó, que es una reacción natural. Y ahí empezamos. ¿Qué es natural? ¿Qué es, como el otro compañero decía, los pilares del cristianismo? ¿Cuáles son los pilares del cristianismo? Esto es también muy coyuntural. Y por ejemplo, que es un campo que te digo, ahí sí trabajo bastante,
¿Por qué decir que el cristianismo va a defender, no sé, la familia tradicional, va a ir en contra de la ideología de género? ¿Y por qué no decir que va a defender al migrante o que va a ayudar al violentado o que va... ¿Por qué? Porque justamente en un uso político de lo religioso conviene que estos elementos cristianos sean resaltados y sean utilizados por ciertos grupos según sus intereses. Y ahí el ejemplo es la idea del aborto. Y ahí es donde la comunicación da elementos explicativos enormes. ¿Por qué? Porque el nombrar las cosas, como nos enseña Saussure hace 100 años y todos estos lingüistas, tiene un efecto en la construcción de la realidad. Entonces, mientras las feministas lo hablaban como interrupción del embarazo o simplemente aborto, los grupos pro vida empezaban a hablar de el no nacido, empezaban a hablar del bebé. Y entonces, en términos discursivos, pues si tú decías, ay, voy a matar a un bebé, pues era sumamente grave, era condenable, era pecado. A diferencia decía, pues interrumpió su embarazo. Entonces, la cuestión del lenguaje importa. Y cuando estos grupos pro vida empiezan a construir estos diferentes discursos con un tono moral y un tono alineado al pecado, pues entonces se vuelve algo impensable. Se vuelve algo que, ahí me encanta cómo lo dice, se vuelve una reacción natural. Pues ¿cómo vas a matar a un bebé? No se puede. ¿Cómo vas a darle a un niño a personas antinaturales, refiriéndose a la cuestión de las familias homoparentales? Y entonces el lenguaje se vuelve la primera posición sobre la que se construyen esas narrativas que empiezan a defender a gente. Y ojo, no queremos decir, como Magali bien dice, que eso es bueno o malo, simplemente sucede. Es la forma en que estos grupos están utilizando el lenguaje. Y ahí tengo un articulillo, por si alguien lo quiere buscar en el blog de Diversa, que justamente titulé ¿Es pecado o es antinatural? En esta idea de cómo los grupos religiosos trasladan sus lenguajes religiosos al lenguaje biomédico, al lenguaje legal, para cooptar ciertas, pues sí, ciertos discursos, ciertas estrategias y así ganar la posición desde temas morales, emocionales, desde temas pues un poquito más sensibles, donde se vuelve impensable alinearse a estas agendas. Y entonces regreso un poco. No es el pilar de los movimientos cristianos, de los grupos cristianos, de las iglesias cristianas. No es lo natural. Es lo que, según la coyuntura y según los grupos que están pues articulando la dinámica política, se vuelve más relevante. Y esto tampoco es nuevo. Se ha estudiado desde los fundamentalismos religiosos desde hace bastantes décadas. Entonces, los fundamentalismos, esta idea de una iglesia, un grupo, que toma un principio, que toma una cita bíblica, que toma algo y sobre eso construye una narrativa fuerte sobre la que articulan e ignora todo lo demás. No es nuevo. Entonces, ahorita muchos de esos grupos se van en contra del aborto, de la ideología de género, de los matrimonios homoparentales, de la Agenda 2030 y todo lo demás se invisibiliza. Y ahí es donde ya entramos a la parte de los grupos cerrados y donde ya se vuelven, se podría llamar peligrosos en estos términos de que no hay diálogo democrático. Ahí es donde pasa. Y ahí jugamos y enlazo un poco con la cuestión que hablaba la compañera de las católicas feministas. Como esto hay un montón de cosas y es precioso. Desde los años 70 se habla de las teologías feministas, de los feminismos cristianos, feminismos católicos. Entonces, católicas por el derecho a decidir, que digamos es el extremo, está en América Latina, en Brasil, en México, en Colombia, muy fuertes. Y justamente son estos esfuerzos de vincular no solamente el feminismo, sino la idea del aborto. Otros juegan, por ejemplo, la Cátedra de Teología Feminista de la Ibero, juegan con la idea del derecho a decidir, no tanto del aborto, eso ya, les digo, ya es como la parte extrema, por llamarlo así. Y hay un montón de matices ahí adentro, incluso hay feministas pro vida. Y entonces empiezas a jugar, dices, bueno, ¿dónde empiezan, dónde acaban, dónde son permitidas o no? No nos toca tanto categorizar eso, sino reportar que existen, entenderlas, estudiarlas, por qué suceden, y a partir de ahí ver que la diversidad es enorme. Y así como hay feministas cristianas, católicas, teologías feministas y demás, también en el campo de las diversidades sexogenéricas, y hay teologías queer, por ejemplo, un montón de cosas que ahí están y que nos muestran que efectivamente no es lo natural, no es el pilar, sino hay múltiples perspectivas sobre un mismo fenómeno que sería la fe, que siguen siendo igual de válidas, y según las perspectivas del creyente, la universidad vivida y un montón de perspectivas, ¿no? Y ahí es donde la comunicación nos puede aportar un montón. Estas construcciones discursivas, estos lenguajes, estos juegos, estas estrategias, y bueno, es una cosa ahí preciosa, ¿no? Y ya me alargué, pero sí me gustaría nada más puntualizar una cosita también de qué hacemos, ¿no? La respuesta de Magali me parece bastante completa. Agregar
justo, o sea, yo soy católico, he trabajado dentro de la Iglesia Católica en muchos aspectos durante casi toda mi vida, digo casi porque pues uno de bebé no puede hacer mucho, entonces me ha tocado trabajar con medios religiosos, me ha tocado trabajar con catequesis, tanto a nivel de militancia, de lo que sea, como a nivel de ciencias sociales. Y algo que sí he visto mucho es que a veces nos despegamos de estos grupos que no caben en lo que nosotros tenemos concebido como lo correcto, lo tradicional, o lo católico, lo cristiano, ¿no? Y entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, el diario Desde la Fe, que es el órgano oficial de la Arquidiócesis Primada de México, en su nueva época, bajo dirección de Marilú Esponda, intentó justamente abrirse a la diversidad de voces, a tal grado que en el primer número de la nueva época se le invitó a escribir a la esposa del actual presidente y fue un escándalo, porque justamente dice, nosotros no tenemos que posicionarnos. Dice, nosotros no tenemos que decir esto está bien o está mal, tenemos que dar una multiplicidad de voces en torno a diferentes temas que son de interés de la iglesia y ver qué sucede. Spoiler, no funciona, pero por razones políticas, ¿no? Y entonces esa es la idea, o sea, no decir, ay, no, es que este grupo como que no me cae tan bien o como que no es tan católico, no lo considero, porque ahí es donde ya la diversidad dentro de los cristianismos, no solo del catolicismo, que digo es mi campo, pues ya no tiene cabida entonces. Y eso pasa bastante, o sea, en grupos juveniles, pues los que no cantan y no bailan hay que amargarlos y los hacen a un lado. En los grupos de matrimonio, ay, pues es que ella no es una mamá muy recatada, entonces le hacen a un lado. ¿Qué sucede? Entonces, bueno, perdón. Muchas gracias por Gracias. aquí Yair también ya tiene otro compromiso, otra actividad. Nos quedamos sin gente. Por favor, Yair, adelante. Sí, el micro se escucha. Ahí para que escuchen. A ver, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de esta conversación tan interesante. Solamente se quedó una preguntita de la ronda anterior con respecto a la cercanía con otras religiones. Allí la encuesta mundial de valores puede señalar cosas interesantes. Según yo tengo mis reparos con la encuesta mundial de valores, pero estamos, según la encuesta mundial de valores, más cerca de Irán que de Chile. Entonces, ¿por qué? Indáguenlo, no tengo la menor idea, pero dicen que estamos ahí. Ahora, en cuanto a valores culturales. Ahora, eso. Por otro lado, con respecto a la responsabilidad, ya como creyentes, bueno, ahí sí lo dejo en manos, ¿no? Ya los han respondido, yo no soy creyente, entonces pues, no tengo mucho que decir al respecto. Ahora, en cuanto al acercamiento de Vox con el movimiento misionero mundial, serían dos pasos. Vox está conectado con grupos políticos que a su vez están conectados con el movimiento misionero mundial, pero no podríamos asegurar que esa conexión sea como tal, ¿no? Digamos, sería de simpatías, pero no creo que de algún tipo de acuerdo o alianza práctica. Ahora, sí, justo iba a mencionar lo de Católicas por el Derecho a Decidir. En Perú también es relevante, al menos en redes sociales y en todas las plataformas. Y también otro caso excepcional sería el de la comunidad Camino o El Camino, que es una iglesia inclusiva. No se llama iglesia a sí misma, comunidad, pero al fin y al cabo cumple con todas las características de una iglesia. Y bueno, con respecto a, sí, creo que es lo que podría aportar porque ya casi todo ha sido respondido. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, por supuesto, por su participación, sus preguntas, sus comentarios. Seguramente que en otro momento retomaremos este tema de mucha actualidad en otras mesas, en otros espacios. Vamos a tomar un cafecito, ahí que nos ofrece la maestría de comunicaciones y unos sanduchitos. Gracias. Gracias. Prazer em conhecê-lo, Eric. Igualmente, Magali. Gracias, Qué Eric. gusto. Um abraço. Tchau. Chao, gracias. Gracias, Magali.